tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar otra vez con su programa México en el Corazón. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sé que hay mucho sol, pero para ustedes son noches. Les habíamos prometido que el programa siguiente iba a tratarse sobre la Alameda Central. A mis espaldas se encuentra una de las fuentes importantes, emblemáticas de la Alameda. Es la fuente que representa el nacimiento de Venus. Como ustedes recordarán, de acuerdo a la mitología griega, Venus nace de la espuma del mar. Venus emerge de las aguas del océano. Y bueno, pues es lo que tenemos representado aquí. Esta imagen no es la única de Venus que nosotros encontramos en estos alrededores, en esta zona. Si ustedes vinieran a visitar el Palacio de las Bellas Artes, exactamente en el remate de la puerta, en el remate de la fachada, debajo de las letras doradas que dicen Palacio de Bellas Artes, ahí tenemos la representación del nacimiento de Venus, porque al final de cuentas Venus representa al nacimiento del amor, al nacimiento de la inspiración y al nacimiento de todos los bellos sentimientos que tiene el hombre. Ajá, como si eso acarreara el amor. En fin, aquí está la fuente. A lo largo de la Alameda vamos a encontrar algunas más. Y por lo tanto me gustaría que empezáramos a caminar a lo largo de este espacio. Nos encontramos, habíamos dicho en la despedida del programa anterior, nos encontramos en el que es considerado como el primer parque, no solamente de México, sino en el primer parque de todo el continente americano. Este espacio que fuera ideado por el virrey Don Luis de Velasco, que fuera creado para servir como esparcimiento de los habitantes de esta Nueva España. Hay que decir que originalmente el parque era mucho más pequeño a comparación de como lo vemos hoy en día. El parque empezaba exactamente donde ahora se encuentra el Palacio de las Bellas Artes, porque es ahí donde estaba el convento de Santa Isabel. De hecho, podríamos decir nosotros que es el convento de la Visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, pero para efectos prácticos y de ahorro de saliva, simple y sencillamente se le conocía como el convento de Santa Isabel. Allá nacía este parque de la Alameda. Aquí hay que decir que se le conoce como el Parque de la Alameda porque originalmente se plantaron álamos en este espacio. Desafortunadamente, por la calidad del suelo de este espacio, por el ambiente propio de la Ciudad de México, los álamos no fueron algo que se quedaran a vivir en este espacio. Prácticamente a los 6 meses de inaugurado el parque, los álamos empezaron a morir. En menos de 3 años ya prácticamente no existía un solo álamo en esta zona. Al final de cuentas, estos álamos tuvieron que ser cambiados por fresnos, por ahuehuetes y por algunas jacarandas. La última remodelación que se hizo de la Alameda Central en tiempos del gobierno de Marcelo Ebrard, cuando se renovó por completo el espacio, quien estuvo a cargo del proyecto decidió sí colocar entre los árboles unos cuantos álamos que a la fecha siguen estando presentes en este lugar, pero son los menos que encontramos en el espacio. Dentro de la Alameda Central habría que decir, como habíamos señalado, que originalmente era un cuadrado que empezaba en el convento de Santa Isabel y terminaba a la altura de lo que actualmente es la fuente conocida como la América. La fuente de la América es la más grande en circunferencia que tenemos en la Alameda Central, y la anécdota nos cuenta que sería esta fuente la que para 1852 mandara a llenar de ponche el presidente Antonio López de Santa Anna para celebrar una de sus llegadas al poder. De modo que Antonio López de Santa Anna pidió que se abrieran las puertas de la Alameda Central, que se llenara de ponche la fuente y que el pueblo viniese a festejar junto con él un ascenso más al poder de Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna hay que recordarlo como uno de los principales personajes de la historia de México, estigmatizado como traidor, como vendepatrias. Cuando ustedes se metan a estudiar historia de México van a saber que Santa Anna es mucho más que eso. Es el primero que llama a este territorio República Mexicana. Pero bueno, al final de cuentas Santa Anna es otra historia, de él hemos hablado en algunos otros momentos. Estamos nosotros a punto de llegar a la fuente de la América. En ocasiones es complicado ver la cantidad de muchachos, de niños, algunos no tan niños, algunos ya bastante
grandezones jugando en las fuentes de la Alameda. Hay que recordarles a quienes nos observan que las aguas no ocupan agua potable, ocupan agua tratada. Por tal motivo son fuentes que nos pueden acarrear muchas enfermedades, no solamente respiratorias por el ambiente y el agua fría, sino también enfermedades gástricas. Entonces, si algún día ustedes tienen un hijo y quieren venir a la Alameda, por favor no hagan este pequeño ridículo de venir a meter a sus hijos a nadar a la Alameda. Es como una de las cosas peorcitas que pudieran hacer ustedes como padres. Pero bueno, en fin. Por salud, no lo decimos por otra cosa, simplemente por salud, es importante tenerlo en cuenta. La Fuente de la América es la que tenemos nosotros aquí presente, es la que tenemos frente a nosotros, y ustedes pueden apreciar en esta perspectiva que alrededor de la fuente tenemos una serie de 4 bancas hasta cierto punto de aspecto circular, bancas de cantera. Es importante encontrar en estas bancas el recuerdo del Segundo Imperio, del imperio de Maximiliano y de Carlota, porque esta Alameda con el paso del tiempo fue embellecida por muchos de los personajes que han pasado por el gobierno tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal de la República. En el caso del imperio, Carlota mandó a sembrar rosas en este lugar y mandó colocar las bancas que tenemos de cantera. Esas bancas vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando. Estas bancas de cantera que nosotros ahora tenemos fueron cambiadas por órdenes del general Porfirio Díaz en los inicios del siglo XX. Fueron colocadas bancas, entre comillas bancas, porque hay que decir que la palabra banca o banco nos hace referencia directamente a algo construido con madera. En el caso de las bancas que se colocaron acá, ya fueron bancas de hierro fundido, de hierro vaciado. Y la característica de estas bancas es que tienen colocado el gorro frigio. Ustedes han visto alguna vez quizá una moneda de tiempo atrás de México y tiene muchas veces colocado el gorro frigio. El gorro frigio es uno de los símbolos de la Revolución Francesa. Representa al final de cuentas los ideales de la Revolución Francesa, como son fraternidad, igualdad y libertad. Ese gorro frigio está colocado como símbolo central, como elemento de las bancas de la Alameda. Hay que pensar que el general Porfirio Díaz consideraba a las bancas de cantera como ya muy retrasadas en el tiempo, y como en aquel entonces estaba de moda este tipo de bancas en los Campos Elíseos en Francia, bueno, pues a Porfirio Díaz se le ocurrió que era mejor idea tener estas bancas a las de cantera. Si quieren saber dónde quedaron al final de cuentas las bancas de cantera, bueno, habría que recorrer el Paseo de la Reforma. Cuando nosotros caminamos sobre Paseo de la Reforma, es ahí donde nos encontramos muchas de estas bancas que fueron retiradas de la Alameda Central. Para nadie de nosotros es un secreto. Cuando te decía tu mamá que qué ibas a hacer el domingo, una de las cosas que una persona de buena calidad no puede hacer en domingo es ir a caminar a la Alameda. Porque la Alameda históricamente es un espacio que los domingos es visitada por empleadas o empleados domésticos, por muchos policías, por muchos militares que en ese día estaban francos y se venían a caminar por la Alameda. Desde que es creada la Alameda es hecha como un paseo a caballo y en carruaje. La gente no venía a caminar a la Alameda, porque si tienes dinero, qué perroso venir a caminar a la Alameda. Si tienes dinero, vienes en carruaje, vienes en carretón. Por eso la Alameda tiene las calles tan anchas, porque servía para que por aquí pasaran la gente noble con aquellos carruajes. Además, la Alameda estaba circundada por una barda. No solamente la barda servía para que no pasara la gente común y corriente. La barda también servía para que no pasaran los animales, las vacas y los bueyes, que muchas veces escapaban de la zona de los rastros. Cuando nosotros cruzamos Avenida Hidalgo hacia la parte trasera del Teatro Hidalgo, hacia la parte trasera del Franz Mayer, hacia esa zona, en otros tiempos se encontraban algunos de los rastros
centros de la Ciudad de México. De vez en vez animales se escapaban y para evitar que viniesen a comerse la hierba, los elementos de la Alameda, fue que se mandó colocar originalmente una barda. Pero después también la barda sirvió para que las personas no ingresasen a este espacio. Solamente personas de alta dignidad podían ingresar a caminar, bueno, no a caminar, a hacer el paseo de la Alameda. Había solamente dos puertas. Una de ellas miraba hacia el convento de Santa Isabel, la otra estaba a la altura de lo que ahora nosotros ubicamos como el hemiciclo a Juárez. Ahí estaba la puerta, muy amplia para que pudieran caber los carruajes. Estamos hablando que en algún momento inclusive había tráfico dentro de la Alameda, porque había tantos nobles que querían venir a pasear, que llegaba el momento que teníamos acá adentro aproximadamente 70 u 80 carretones dando vueltas en la Alameda. Eso nos va a llevar a cabo al final con la idea de que se tuvo que hacer una ampliación de la Alameda. Nosotros en este momento, de hecho, ya estamos caminando en la parte ampliada de la Alameda Central. Cuando llega a ser virrey de la Nueva España el Marqués de la Croix, él es quien pide al Tribunal del Santo Oficio, a la Santa Inquisición, los terrenos que funcionaban como los quemaderos de San Diego. Básicamente el Marqués de la Croix se queda con la parte que iba hacia el poniente de la Ciudad de México, para que ustedes, si están en sus casas pensando dónde demonios está el poniente, estamos caminando hacia el Metro Hidalgo, hacia Avenida Paseo de la Reforma. Pues bien, el Marqués de la Croix ordena que la Alameda crezca al tamaño como nosotros ahora la conocemos, de forma rectangular. Y es entonces que se tiene la oportunidad de crear mayor cantidad de fuentes en este espacio. Decía algo muy importante: es aquí donde se encontraban los quemaderos de San Diego, los quemaderos del Tribunal del Santo Oficio. Aquellas personas que eran condenadas a ser relajadas a brazo secular, cuando ustedes se metan a leer un proceso inquisitorial, puede ser que lean como sentencia: relajado a brazo secular. ¿Qué significa eso? Que la persona ha sido condenada a muerte. Pero hay que tomar en cuenta que la iglesia no podía matar a nadie. Entonces lo que hacía era la iglesia condenar a muerte, pero de permitir que el reo fuera ejecutado al final de cuentas por la autoridad civil. La iglesia, técnicamente podríamos decir, nunca mató a nadie, porque aún los condenados a muerte eran ejecutados por el brazo civil. Eso no quita nada, al final de cuentas tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y para el caso es lo mismo. Pero esa era la clave, ¿no? Relajado a brazo secular. Las personas que eran relajadas a brazo secular, las personas que eran condenadas a morir en la hoguera, eran trasladadas en una procesión solemne hasta este espacio. Desde esta perspectiva, si nuestra querida Auralia nos hace un pequeño paneo hacia el frente, notamos el espacio que actualmente es ocupado por el barrio Alameda. En la parte alta se aprecia una cúpula en color amarillo. Durante algún tiempo ahí estuvo la sede de la Pinacoteca Virreinal. Ese fuera el convento de San Diego. Y por esa razón de que aquí estaba el convento de San Diego, es que al espacio se le conoció como los quemaderos de San Diego. Es aquí donde estaba colocado el templete mandado a construir por el Tribunal del Santo Oficio para que se llevaran a cabo las quemas. Es importante señalar algo: si nosotros vamos a investigar en los procesos inquisitoriales, vamos a encontrar que a lo largo de los 270 años que vive el Tribunal del Santo Oficio en Nueva España, únicamente vamos a encontrar menos de 50 condenados a muerte, a morir en la hoguera. Eso es algo muy importante, porque al final de cuentas nosotros nos hemos casado con la idea de la leyenda negra en torno al Tribunal del Santo Oficio. Esta leyenda negra que nos dice que cada 8 días había muertes y muertes y muertes y muertes en este espacio, y no es así. Eso es algo que ha nacido propio en torno a esa mala fama del Tribunal del Santo Oficio. Valdría la pena irnos directamente a estudios históricos sobre el Tribunal del Santo Oficio, leer a Solán Salverro, leer inclusive al doctor Antonio Rubial, leer a la doctora Doris Bienco, leer al maestro Manuel Ramos, leer realmente escritores
historiadores que escriben con documentos en la mano sobre los hechos del Tribunal del Santo Oficio. No irnos con la idea del amarillismo histórico del que también somos presa muchas veces. En fin, aquí nosotros ya prácticamente hemos venido hacia el otro extremo de la Alameda. Aquí es donde se encuentra la escultura, una de las esculturas más nuevas de esta Alameda. Primero aquí tenemos una fuente dedicada al mensajero de los dioses, de acuerdo con la mitología griega. Pero la escultura más reciente que nosotros tenemos en la Alameda Central es la escultura dedicada al barón Alexander von Humboldt, que es la imagen que tenemos allá adelante. Si bien es cierto, y si lo queremos pensar así, la escultura más reciente que quizá pueden ustedes tener en el imaginario sería la de Francisco Madero, la escultura ecuestre realizada por el escultor Marín. Sin embargo, esa escultura ya se considera como fuera de los límites de la Alameda Central. Básicamente la más nueva que nosotros tenemos, bueno, la más reciente sería esta, propiamente la de von Humboldt. Hay que recordar que él se dedicaba al trabajo de la geografía, al trabajo de la parte naturalística. Bueno, pues ahí está. Este personaje a quien muchas veces se le ha achacado como uno de los más importantes romances de su historia, un romance con la Güera Rodríguez, con María Ignacia. Sin embargo, hay que decir que no eran amantes, en todo caso eran comadres. Alexander von Humboldt se sabe que era homosexual y por esa razón tenía una gran relación con la Güera Rodríguez. Eran muy buenos amigos estos dos personajes. Entonces, bueno, pues aquí está. Nosotros vamos a seguir caminando. Ahorita seguimos hablando con ustedes. Seguimos en la Alameda Central. Bien, pues ahora ya nos encontramos hacia la parte poniente, definitivamente abandonando ya la Alameda, ha quedado hacia un lado. Nos encontramos en el lugar, al final de cuentas, de triste memoria y simbólico para la Ciudad de México. El espacio que ocupara el Hotel Regis, este lugar que nosotros ahora conocemos como la Plaza Solidaridad y que se ve acompañado por el monumento que se encuentra a mis espaldas. Este monumento que simboliza, bueno, no simboliza, en el cual podemos ver unas manos que sostienen una asta bandera. Estas manos, esta asta, esta Plaza Solidaridad nos recuerda la solidaridad mexicana de aquel 1985, con aquel terremoto del 19 de septiembre. Una de las peores desgracias, una de las peores catástrofes que ha padecido la Ciudad de México y del cual el Hotel Regis fue pieza fundamental, fue pieza central. Sin embargo, también este espacio de la Plaza Solidaridad pues nos engalana con una gran parte artística, porque es aquí donde se encuentra también el Museo Mural Diego Rivera. Es aquí donde se resguarda tal vez uno de los murales más importantes del maestro Diego Rivera, aquel sueño dominical en la Alameda Central, aquel gran monumento que fuera pintado por Diego Rivera para el Hotel del Prado, aquel espacio en el cual le sirviera por primera vez de apoyo al maestro Diego Rivera, la famosa y gran muralista que durante mucho tiempo vivió en Coyoacán, la maestra de origen guatemalteco, ¿cómo se llamaba? la maestra Rina Lazo. La maestra Rina Lazo que que compartió su vida marital con el maestro Arturo García Bustos. Ella fue alumna particularmente de Diego Rivera. Ella fue alumna de Diego Rivera, él fue alumno de Frida Kahlo. Estos dos personajes célebres e importantes para la pintura mexicana y en el caso de Rina Lazo, fundamental para la muralística mexicana. Es muy importante Rina Lazo. Si quisieran conocer algo de ella, si quisieran verlo en vivo, habría que visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia, porque prácticamente los murales que nosotros tenemos ahí engalanando el área maya, la zona del área maya, fueron pintados por la maestra Rina Lazo. Entonces estamos en un pedazo de tierra que engloba
gran cantidad de historia del arte y de la historia de la cruel historia de la Ciudad de México. Aquí quiero ocupar el espacio también para agradecer una vez más a nuestros patrocinadores, a Plumbago Estudio Floral, por apoyar el proyecto de México en el Corazón. Les invitamos a que se metan a la página de Facebook de Plumbago, que se metan a los talleres. Se vienen los talleres de navideños, ojalá que se puedan meter, ojalá que ahí nos podamos ver. Y además también agradezco mucho a Yaxan Querétaro por la confianza prestada al proyecto de México en el Corazón. De igual forma, métanse a la página de Yaxan y ahí nos estaremos viendo próximamente en Querétaro. Nosotros seguimos aquí en Alameda, ahorita regresamos. Nosotros hemos seguido caminando, ya dejamos atrás la Alameda Central, dejamos atrás la Plaza Solidaridad y ahora a mis espaldas pueden ustedes apreciar el edificio del Moro, el edificio de la Lotería Nacional, uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, construido en estilo arquitectónico de Art Deco. Este espacio, que durante algún tiempo fuera acompañado por la famosa escultura ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito de Manuel Tolsá, y que ahora se ve acompañado por otro caballo, o mejor dicho, por otra cabeza de caballo, obra del escultor Sebastián, uno de los escultores más discutidos, uno de los escultores más contrariados. Habrá quien ame el trabajo de Sebastián y habrá quien lo aborrezca. Realmente el espacio que nosotros ahí tenemos, esa cabeza de caballo, tiene una función muy práctica, sirve a manera de lumbrera. En ese lugar, en la parte de abajo, en el subsuelo, se conjuntan gran cantidad de aguas negras. Por esta razón solía expedirse muchos malos aromas para la zona. Por esa razón se coloca esa cabeza a manera de lumbrera para focalizar todos los vapores hacia la parte alta en el ambiente. Y ahí está esa cabeza que para muchos es horrorosa. Pero yo quiero despedir este programa con un dato no histórico, un dato más anecdótico, un dato, como diría Alejandro Romo, un dato inútil sin el cual ustedes no pueden morir. ¿Ustedes recuerdan la película de Pedro Infante que se llama Ustedes los ricos? Donde Pedro Infante se pelea en la azotea de un edificio con el Edo, el famoso tuerto que en la película número 1 Pepe el Toro le había enterrado en la pata de una silla. Bueno, pues ese edificio en el cual se pelean Pepe el Toro y el Edo es el que yo tengo a mis espaldas. Este edificio, que hasta la fecha le sigue perteneciendo al Sindicato Mexicano de Trabajadores Electricistas, bueno, pues es aquí donde se filmaría aquella escena de la película. Sería exactamente la parte alta donde se supone que quedaría colgado el Edo, y donde al final de cuentas, donde están los compañeros ahí en la banquita platicando muy felizmente, caería el cuerpo de el Edo muerto. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes pasen sobre Avenida Juárez, ya sabrán dónde se peleó Pepe el Toro con el Edo, dónde cayó muerto el Edo y dónde está esta parte pues importante de la cultura popular mexicana. Yo me despido de ustedes agradeciéndoles su tiempo, su confianza. Les invito que se suscriban al canal de YouTube de México en el Corazón. Agradezco mucho la presencia de Lorena, agradezco mucho la presencia de Oralia, que ha manejado la cámara en este programa, y pues aquí nos estaremos viendo muy seguramente el próximo miércoles a las 8 de la noche con México en el Corazón para seguir hablando de historia. Yo soy Abraham Villedas, nos vemos la próxima. Chao.